de sus más recientes análisis, el Instituto Mexicano para la Competitividad acaba de fijar o establecer una nueva cantidad multimillonaria de recursos que el gobierno mexicano o el gobierno federal dejaría de recaudar por empeñarse en seguir subsidiando el precio de las gasolinas. Ahora, de acuerdo con este análisis, se dejarían de recaudar hasta 452.700 millones de pesos. Vamos a platicar con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes. Hola Darío, un gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Habíamos hablado y observado una cifra del sector financiero, del sector bancario, que hablaba de unos 330.000 millones de pesos. Sin embargo, pues esta ya se va todavía más arriba. ¿Cómo es que llegan a esa cantidad, 452.700 millones de pesos, si el subsidio fiscal ordinario y complementario al IEPS, a la gasolina y diésel operaran en conjunto todo este año? Sí, mira, lo que nosotros hicimos, Darío, fue crear tres escenarios de precios, porque de precios del petróleo, quiero decir, porque sabemos que es difícil predecirlo. Entonces hicimos precios de 70, 90 y $110 en promedio al año. Entonces pusimos ahí un comportamiento lineal que nos arroja estos resultados. Como observamos el pasado, entonces podemos más o menos predecir cuál ha sido el comportamiento de la Secretaría de Hacienda al establecer los estímulos ordinarios. Los estímulos complementarios son un poquito o bastante más difíciles porque esos son de reciente inversión, apenas el 4 de marzo comenzaron a establecerse. Entonces, este escenario tan alto se debe a que estamos asumiendo que un comportamiento posible sería el que se dio en la semana del 12 al 19 de marzo, en el que teníamos unos estímulos en la gasolina magna de prácticamente 5.50, estímulos complementarios, y en el diésel de 6 pesos. Entonces, si estos fueran los estímulos, si este fuera el escenario con un precio de la mezcla mexicana de exportación muy elevado, pues podría llegar hasta ese nivel. Recordemos ahí que en el presupuesto, en la LIF, tenemos que la gasolina, bueno, los impuestos a los combustibles, estarían recaudando durante este año 505 mil millones de pesos. Entonces la renuncia recaudatoria sería muy, muy grande si el precio del crudo fuera muy alto y el comportamiento de la Secretaría de Hacienda fuera muy agresivo. Desde luego, este es nuestro escenario más pesimista en términos de recaudación fiscal por el IEPS. ¿Ya se está considerando este anuncio del 26 de marzo al 1 de abril? Fíjate que no lo estamos considerando porque digamos, el documento lo presentamos el día de antier. Sin embargo, como el comportamiento de la semana pasada y esta no es tan diferente, excepto en el diésel la semana pasada estuvo en 2 pesos el estímulo complementario y esta semana otra vez se subió a más de 6 pesos. Entonces, ahí estaríamos más en el escenario medio. Nosotros en el escenario medio decimos que la pérdida recaudatoria sería de 277 mil millones de pesos. De todos modos, pues es un montón de dinero, ¿no? Eso es más que todas las becas para los adultos mayores. Jesús, en el IMCO consideran que se vaya a profundizar y se vaya a mantener este subsidio constantemente en este año. Mira, yo creo que, Darío, esto va a depender mucho de dos cosas en particular. Yo creo que como estamos en un escenario de muy bajo crecimiento, al menos comparado con las expectativas que tenía el año pasado la Secretaría de Hacienda, pues eso significa que la recaudación por ISR y por IVA tendría que ser también pues más baja. En ese sentido, es posible que la Secretaría decida ceder un poco ante los precios y en ese sentido, pues no renunciar tanto a la recaudación del IEPS, porque finalmente sí es un monto muy, muy grande. Y es que nosotros, en el escenario que estamos viendo, digamos, el estudio lo hicimos completo y también observamos cuáles serían los ingresos petroleros excedentes. Y ahí el problema es que en nuestro escenario medio, incluso con estos ingresos excedentes por el petróleo,
hablando de una pérdida ya total, neta, de 154,000 millones de pesos. Entonces, sí estamos observando que pues va a ser un año muy complicado de por sí, porque estamos entre una inflación, un crecimiento bajo que origina una recaudación baja. Por lo tanto, la verdad es que el secretario de Hacienda creo que tiene un reto bastante complicado para este año en términos recaudatorios. Yo creo que es difícil predecir que el comportamiento va a ser como el de las primeras 2 semanas, pero pues al menos entre la semana pasada y esta ya vemos que sí podríamos estar hablando pues de escenarios de más de 200,000 millones de pesos en la renuncia de IEPS y en total pues de alrededor de 150,000 millones de pesos de pérdida fiscal. ¿Cómo afecta esto a las finanzas públicas del gobierno, Jesús? Mira, el gran problema, Darío, es que pues el gobierno no ha cedido en sus principales proyectos y por lo tanto es posible que veamos digamos, como le decimos, un canibalismo dentro del presupuesto que vaya quitando de las necesidades más básicas para el funcionamiento del Estado. En ese sentido, pues es lo más arriesgado que podríamos ver, que por sostener las obras más grandes y que, digamos, son compromisos personales del presidente, pues veamos que del otro lado todo se vaya, digamos, erosionando todavía más. Más difícil todavía es que, pues esto podría originar la necesidad de que el endeudamiento neto para este año, ¿no? Este año recuerda que tenemos programado un déficit fiscal primario de 83,000 millones de pesos, entonces este déficit primario podría crecer y eso pues solamente empeora las perspectivas hacia adelante, sobre todo cuando Pemex tiene una deuda de corto plazo muy grande y bueno, no vemos tampoco claro que la inversión vaya a despuntar, sobre todo que ahorita otra vez empieza, digamos, la turbulencia en términos comunicativos por la reforma energética que está en la Cámara de Diputados y también ahora con la resolución que se podría dar en la Corte en las próximas semanas. Entonces, definitivamente no son muy halagadoras las perspectivas para este año y ojalá y el gobierno pueda ser más creativo en su diseño de política pública y ser mucho más responsable en ese sentido con el gasto. ¿Qué tan efectivo es para la población mantener este subsidio? Se ha dicho que, pues, paradójicamente es regresivo e impacta más negativamente a la base de la pirámide, que es precisamente la base electoral del presidente López Obrador. Sí, aquí creo que vale la pena hacer una precisión y disculpa si es un poco técnico el asunto, pero bueno, como tú sabes, pues hay que diferenciar lo absoluto y lo relativo. En este sentido, los subsidios, cuando son subsidios, y en este caso los estímulos fiscales, son regresivos, llamamos en absoluto, es decir, en pesos y centavos, sí es mucho más lo que recibe la población de mayores ingresos, pues porque es la que más consume combustibles. Sin embargo, en términos relativos, no necesariamente es un estímulo regresivo. Es decir, porque la proporción de ingresos que gastan las personas de más bajos ingresos, las que tienen coche, desde luego, las que se transportan en transporte público, para estos fines es mayor. Entonces, en ese sentido, el balance no es tan claro. Por otra parte, pues lo que sí sabemos es que la inflación es el impuesto más regresivo que existe. Y entonces, si dejamos o si el gobierno permite que la inflación simplemente crezca, pues también eso le afecta a las personas de menores ingresos. Entonces, ahí yo digo, hay un dilema muy complicado de resolver. No necesariamente hablamos siempre de que hacer esto va a ser en contra de las personas de menos ingresos, pero sí lo que sabemos es que en absoluto, pues quienes más reciben son quienes más tienen. Pues te agradecemos mucho la comunicación esta tarde, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible, perdón, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Que tengas buen fin de semana. Igualmente, Darío, muchísimas gracias. Un saludo para ti y un saludo para tu auditorio.